Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos y que nos tiene a todos en vilo. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos roba el aliento con cada una de sus apariciones. Y la pregunta que nos hacemos todos es: ¿está en problemas con la ley? ¿Podrían arrestarlo? Ya sé, el solo hecho de imaginarlo es un poco impactante. Pero tranquila porque aquí en el canal nos gusta investigar, nos gusta analizar la información y sobre todo, nos gusta mantenerlos informados de manera clara y precisa. Así que prepárense para desentrañar juntos este misterio que ha sacudido el mundo del espectáculo. Antes de empezar a sumergirnos en el meollo del asunto, y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta exclusiva, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, empecemos por el principio. ¿De dónde sale todo este revuelo? La verdad es que, como suele pasar en estos casos, la información es un poco confusa. Pero por lo que hemos podido recopilar, todo parece indicar que hay una serie de rumores, acusaciones y especulaciones que han comenzado a circular en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, principalmente en Turquía, sobre la posibilidad de que Can Yaman se encuentre en una situación legal delicada. ¿De qué tipo de acusaciones estamos hablando? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. Al parecer, se habla de posibles problemas relacionados con su trabajo, con su vida personal y, lo más preocupante, con presuntas infracciones legales. ¿Pero qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué acciones específicas se le imputan? La verdad es que hasta el momento la información es bastante vaga y poco concreta. Se habla de posibles denuncias, de investigaciones en curso y de posibles implicaciones penales. Sin embargo, es importante destacar que por ahora, todo esto son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Can Yaman esté siendo investigado, ni mucho menos que haya sido arrestado. ¿Pero por qué entonces tanto revuelo? ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. En el mundo del espectáculo, y sobre todo en el caso de celebridades de la talla de Can Yaman, los rumores y las falsas noticias son el pan de cada día. A veces estos rumores surgen de fuentes poco fiables, de la envidia, o simplemente de la necesidad de generar clics y atención. En otras ocasiones, sin embargo, pueden tener un trasfondo más complejo. Podría haber intereses ocultos detrás de estos rumores, como por ejemplo competencia profesional, conflictos personales o incluso intentos de dañar la reputación de Can Yaman con fines publicitarios o económicos. Es importante tener en cuenta que Can Yaman es una figura muy mediática y exitosa. Su popularidad es inmensa, especialmente en países como Italia, España y por supuesto Turquía. Esto lo convierte en un blanco fácil para todo tipo de rumores y ataques. Su fama sin duda genera un gran interés en el público y por ende en los medios de comunicación. Esto también implica una mayor exposición y, lamentablemente, una mayor vulnerabilidad ante la especulación y la desinformación. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre la situación legal de Can Yaman? Como ya hemos dicho, la información oficial es prácticamente inexistente. No hay comunicados de prensa ni declaraciones oficiales por parte del actor, ni de sus representantes legales. Esto por un lado es normal, ya que en caso de que existiera algún problema legal, es probable que la información se maneje con mucha discreción, para no perjudicar el proceso. El silencio en estos casos suele ser una estrategia para evitar alimentar los rumores y proteger la integridad de la investigación, si es que realmente existe. Por otro lado, la falta de información oficial alimenta aún más los rumores y las especulaciones. El silencio a veces puede ser interpretado como una señal de culpabilidad, aunque obviamente no lo es. La ausencia de declaraciones oficiales puede generar ansiedad e incertidumbre entre los fans y el público en general. La especulación tiende a llenar el vacío informativo, dando lugar a interpretaciones erróneas y, en ocasiones, malintencionadas. Pero, ¿qué podría llevar a Can Yaman a tener problemas con la ley? Bueno, aquí es donde podemos empezar a jugar con las posibles hipótesis.
Algunas de las acusaciones que han circulado en redes sociales, aunque no están confirmadas, se refieren a posibles incumplimientos de contrato, a problemas con la gestión de su imagen pública e incluso a supuestas relaciones con personas involucradas en actividades ilegales. Repito, todo esto son especulaciones. No hay pruebas que sustenten estas acusaciones. Sin embargo, es importante tenerlas en cuenta para entender el contexto en el que se mueven los rumores. Vamos a desglosar un poco estas posibles áreas de conflicto. Incumplimiento de contrato en el mundo del espectáculo, los contratos son la base de cualquier proyecto. Un incumplimiento puede ser muy grave y acarrear consecuencias legales, como demandas por daños y perjuicios. Esto podría estar relacionado con rodajes de series, campañas publicitarias, o incluso acuerdos de representación. Si Can Yaman hubiera incumplido alguna cláusula contractual, podría enfrentarse a problemas legales importantes. Problemas con la gestión de su imagen pública. La imagen de una celebridad es un activo muy valioso. Cualquier comportamiento o declaración que pueda dañar su reputación puede ser motivo de preocupación. Esto incluye desde declaraciones polémicas hasta la participación en actividades que puedan ser consideradas inmorales o ilegales. El manejo de la imagen pública es crucial para mantener la popularidad y el éxito. Supuestas relaciones con personas involucradas en actividades ilegales. Esta es, sin duda, la acusación más grave. Si Can Yaman estuviera relacionado con personas que están involucradas en actividades delictivas, podría enfrentarse a serias consecuencias legales, incluyendo investigaciones y posibles cargos penales. Esta es una acusación que, de ser cierta, tendría un impacto devastador en su carrera y en su vida personal. Además, debemos considerar la cultura turca. La sociedad turca es muy conservadora y sensible a ciertos temas, como la moral, la religión y la política. Cualquier desliz, cualquier declaración polémica, o cualquier comportamiento que se considere inapropiado, puede generar una gran controversia y acarrear consecuencias legales. Can Yaman, al ser una figura pública, está constantemente expuesto a la crítica y al escrutinio público. Cualquier error, por mínimo que sea, puede ser magnificado y utilizado en su contra. En Turquía, la opinión pública juega un papel muy importante en la vida de las celebridades. La presión social puede ser muy fuerte y puede influir en las decisiones de los tribunales. La fama y el éxito, si bien traen consigo muchos beneficios, también conllevan una gran responsabilidad. Las celebridades deben ser conscientes del impacto que tienen sus acciones y palabras en la sociedad. Deben ser cuidadosos con lo que dicen, lo que hacen y con las personas con las que se relacionan. ¿Qué podemos esperar en el futuro? La verdad es que es difícil predecir. Lo más probable es que si realmente existe algún problema legal, la situación se alargue en el tiempo. Las investigaciones y los juicios suelen ser procesos lentos y complejos. Lo único que podemos hacer es estar atentos a la información que se vaya filtrando, a las declaraciones oficiales y a la evolución de los acontecimientos. Mientras tanto, es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por los rumores y las noticias falsas. Es fundamental ser críticos con la información que recibimos, y no dar por sentado nada hasta que no haya pruebas sólidas que lo confirmen. Aquí en el canal, nos comprometemos a seguir investigando y a mantenerlos informados de manera objetiva y veraz. Es esencial distinguir entre los hechos y las opiniones, y entre la información verificada y la especulación. Debemos ser conscientes de que los medios de comunicación y las redes sociales pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Debemos ser capaces de discernir entre las fuentes fiables y las fuentes dudosas. En resumen, ¿está Can Yaman en problemas con la ley? Por ahora, la respuesta es, no lo sabemos con certeza. Hay rumores, hay especulaciones, pero no hay pruebas concretas que confirmen que el actor turco se enfrenta a una situación legal delicada. La falta de información oficial es, por el momento, lo que alimenta la incertidumbre y la especulación. Hemos analizado las posibles causas de estos rumores, hemos explorado el contexto en el que se mueven, y hemos intentado discernir la verdad de la mentira. Hemos explorado las posibles acusaciones, los posibles escenarios y las complejidades de la situación. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Las celebridades no son perfectas y también tienen derecho a equivocarse. Debemos ser comprensivos y evitar los juicios precipitados.
Es fundamental ser respetuosos con la presunción de inocencia. Hasta que no haya pruebas sólidas de culpabilidad, debemos tratar a Can Yaman como inocente. La difamación y la calumnia son delitos graves y no debemos participar en ellos. Espero que este vídeo les haya resultado útil y esclarecedor. Como siempre hemos intentado mantenerlos informados de manera clara, precisa y sobre todo, sin sensacional. Ismos. Nos preocupamos por ofrecer información verificada y analizada, y evitar la propagación de noticias falsas. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué opinan sobre este tema, y qué más les gustaría saber sobre la vida de Can Yaman. Nos encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta situación y cuáles son sus expectativas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a seguir trayéndoles los mejores contenidos sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.